Bien, buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a su clase número 3 de su curso de base de datos 1. En la noche de hoy vamos a estar viendo principalmente comandos que tienen que ver con el sublenguaje DML, que es la manipulación de datos o el Data Manipulation Language. Hoy vamos a estar viendo entonces la sentencia select, ya explicada más a detalle. La semana pasada la estuvimos viendo, digamos, solamente con la sentencia mínima del select. Hoy vamos a estar explicando ya por completo lo que es el select. Vamos a estar viendo la sentencia update, que es para actualizar datos. Y por último, la sentencia delete, que es obviamente para borrar registros de nuestra base de datos. Para completar lo que empezamos a ver con las estructuras que ya vimos la semana pasada, de la creación de tablas, definir los tipos de datos en cada campo, definir las llaves primarias. Nos quedó pendiente hacer la definición o cómo definíamos las llaves foráneas cuando creamos tablas que contengan o que tienen llave foránea, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con eso. Vamos a iniciar creando una tabla que tiene llave foránea para que ustedes puedan determinar cómo es la sintaxis de la creación de llaves foráneas, ¿sí? Una vez concluido eso, entonces venimos con el tema nuevo que sería la manipulación de datos. Bien, voy a cambiarme de pantalla. Voy a dejar de compartir un momento. Listo, ahora sí les comparto, entonces, donde podemos visualizar directamente ya el MySQL. Bien, la semana pasada hicimos esta tabla que se llama clientes. A ver si la puedo agrandar un poco allí. Hicimos la tabla clientes con sus respectivos tipos de datos. Ahora lo que ven aquí es la extracción que hice directamente de la base. Yo puedo hacer la extracción del query, que es el create table, y lo presenta de esa manera, obviamente de una manera más completa, porque tiene todas las características que la base de datos pretende tener, ¿verdad? Entonces él automáticamente hace esta extracción. Bien, ahora, esta base de datos cliente o esa tabla cliente que creamos la semana pasada proviene del diagrama que comenzamos a ver la primera semana, ¿sí? Entonces nosotros hicimos esta tabla de clientes, ¿sí? Sin embargo, no hemos hecho la tabla de pedidos, ni hemos establecido la relación que hay entre ellos dos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear esta tabla de pedidos y establecer la relación por medio de la llave foránea que está aquí, ¿sí? Aquí hay una llave foránea, como habíamos visto desde la primera semana. Aquí hay un foreign key y vamos a ver cómo le decimos a la base de datos que cree esta tabla con llave primaria, que es esta, y con llave foránea, que es esta que está acá abajo. Bien, teniendo este diagrama entonces en mente, vamos a el MySQL a crear entonces la tabla de pedidos. Bien, voy a abrir una nueva pantalla o un nuevo SQL. Y aquí voy a iniciar entonces con el Create Table. Ya lo habíamos visto la semana pasada. En este caso va a ser pedidos, ¿sí? Abro paréntesis, voy a colocar mi ID pedido. ID pedido va a ser de tipo integer. Como es una llave primaria, voy a colocarle inmediatamente un not null. Y aquí mismo le voy a definir que es un primary key. Coloco una coma. ¿Sí? ¿Ven? Ahí entonces establecí la llave primaria, igual que lo que hicimos la semana pasada. Ahora viene la fecha. La fecha es de tipo date. ¿Sí? Y también yo le puedo decir aquí que no me permita dejar colocar nulos. Viene el campo que se llama total, que en este caso el campo total lo voy a colocar numeric, de 12 posiciones, de las cuales 2 van a ser decimales. Bien, ese es el tipo de dato. Y por último, ID cliente, que como es una llave foránea,
va a ser de tipo integer y voy a decirle que no me permite colocar nulos. Y coloco coma. Bien, fíjense que hasta este momento yo estoy siguiendo lo del diagrama, ¿verdad? Estoy siguiendo que aquí dice ID pedido es una llave principal, la fecha, el total y la llave foránea ID clientes. Bien, eso es mi tabla de pedidos. Bien, ahora, aquí es donde les tengo que indicar que tengo una llave foránea en esta tabla, ¿sí? Para eso voy a indicar la sentencia o la instrucción foreign key. Ahí está, ahí me ayuda el mismo editor. Y yo tengo que colocar entre paréntesis cuál es la columna o campo de esta tabla que es llave foránea, ¿sí? Entonces le tengo que decir ID cliente. Bien, eso significa que este ID cliente que estoy colocando aquí es este que está aquí, ¿sí? Lo único que estoy definiéndole cuál de todos esos campos es la llave foránea. Se la tengo que colocar ahí entre paréntesis. Bien, ahora no acaba aquí porque yo tengo que decirle con cuál está relacionado o con qué tabla está relacionado ese campo ID cliente, ¿sí? Para esto yo me voy a ayudar aquí colocando la estructura. Acá abajo se ve la estructura de la tabla clientes. Entonces le voy a decir que él mantiene una referencia. Entonces lo que hago aquí es reference. Y aquí colocan entonces la tabla con la cual él hace referencia o con la cual está, digamos, linkeado. ¿Cómo sé cuál es la tabla? Bueno, es esta que está aquí. Se llama clientes. Bien. Ahora, entre paréntesis, le tengo que colocar el campo de esa tabla que se relaciona con esa llave foránea, ¿sí? Entonces, ese campo que va aquí es la llave principal de esa tabla, ¿sí? Que es este. Y le tengo que colocar el nombre, ID cliente, ¿sí? Ahora, fíjense que, bueno, por coincidencia o porque, bueno, lo hicimos así, tienen el mismo nombre. O sea, este ID cliente tiene el mismo nombre que el de cliente, pero no necesariamente es así, ¿sí? Voy a señalarlo con diferente color. Este ID cliente es el que está acá, ¿sí? Este es este. Y aquí el que marco en rojo viene de esta tabla, la que estoy haciendo ahora nueva, ¿sí? ¿Sí? El ID cliente que va al lado de foreign key es la que viene de la tabla que estoy creando. Y el ID cliente que viene como referencia es de la tabla de clientes. Por eso le coloco la tabla, luego el campo. Bien, en esta ocasión, digamos, se ve así porque los dos tenían exactamente el mismo nombre. Pero yo pudiera tener, digamos, yo pudiera crear el campo así. ID click y entonces le coloco ID click aquí, ¿sí? Y no pasa nada, estaría exactamente igual. Él hace la referencia, crea la tabla y la crea con su llave foránea. No hay ningún problema con llamarla así, ¿sí? Y ahí se ve ya mucho más claro que el ID click es de aquí de pedidos y el ID cliente es de la tabla de clientes. Bien, bien. Yo lo voy a colocar igual porque así lo tenía nuestro diagrama. Voy a seguir lo que tiene nuestro diagrama. Bien, una vez establecida la llave foránea, yo cierro paréntesis y ya ahí está entonces mi instrucción. Bien. Hasta aquí, digamos, era lo mismo que vimos la semana pasada. Lo nuevo entonces es esta línea que lo que hace es indicar cuál es la llave foránea y con quién hace referencia, ¿sí? Para establecer una llave foránea se coloca la instrucción foreign key, nombre del campo de esta tabla que hace la referencia, y luego la palabra reference, que es una palabra reservada, y la tabla con la que está unida o linkeada esta nueva tabla que estamos haciendo. Bien. Esa es la sintaxis. Ahora yo voy a proceder a generar o a correr este query. Él me dice que salió todo bien. Refresco aquí mi
mi listado de tablas y ahí está mi tabla clientes y mi tabla pedidos. Fíjense que mi tabla pedidos, ahora cuando le doy clic, él me muestra la llave primaria y la marca como primaria ID pedido, y la otra me la marca en negrita, pero no le pone PK, o sea, es una llave foránea. Así la interpreta o así la deduce el MySQL. La llave primaria la subraya, la pone en negrita, y la llave secundaria entonces la pone solo en negrita. Siempre va a haber una manera que el gestor de base de datos te identifique cuál es la primaria y cuál es la secundaria o la foránea. Bien, preguntas con la creación de las llaves foráneas en las tablas donde se necesite. ¿Alguna pregunta para crear la llave foránea? Para el taller que ustedes hicieron, pues debían entregar el taller 2, se había solicitado la creación de tablas. Una de esas tablas, específicamente la tabla de productos, creo que era, esa tabla tenía 2 llaves foráneas, ¿sí? Para hacer una práctica, vamos a hacer esa tabla como es debido. Me parece que sería conveniente hacerlo. Voy a ir a su plataforma y a buscar el diagrama para acordarme cómo es. El taller, la tarea 2, aquí está. Obviamente no tenían que ponerle llave foránea en este momento porque yo no las había solicitado, o sea, yo no le había explicado la llave foránea. Bien, entonces como no le había explicado la llave foránea, ustedes no era necesario que la colocaran, ¿sí? Por eso les dije que no la colocaran como llave foránea todavía. Bien, vamos a hacer esta tabla, solo esta, ¿sí? Para que conozcan cómo debería haberse creado esta tabla si originalmente lo hubiéramos hecho todo en MySQL. Bien, entonces lo primero obviamente es el create table. Me acordamos cómo se llama la tabla. Se llama productos, code producto, nombre, precio, ¿verdad? Entonces acá es productos. La llave principal es code producto. Es integer, no null y primary key. Nombre. Aquí ustedes podían colocar el varchar, que la cantidad que quisieran. Yo voy a ponerle como unos 50 porque es un nombre de producto. Digamos que tiene un nombre un poco largo. Tiene un precio. El precio por lo regular va a llevar decimales, así que ustedes le van a poner numeric. Yo le colocaría 12.2. Déjenme volver a ver el diagrama, a ver qué otro campo es necesario. Nombre, precio, stock, code categoría y code proveedor. ¿Okay? Stock, code categoría y code proveedor. Bien, stock es una cantidad disponible que tiene el producto y eso debería ser una cantidad, yo le colocaría integer. Bien, de ahí viene entonces el code categoría, que como es una llave foránea, yo le colocaría integer y aquí not null. Y el otro sería code proveedor, que también sería integer, not null, y listo. Hasta ahí, digamos, su tarea debería haber llegado hasta acá. O sea, la creación de productos, obviamente también tenía que haber hecho el create table de categorías, también tenía que haber hecho el create table de proveedores. Cuando hacen el create table de productos, deberían haberla dejado hasta acá, ¿sí? Pero ahora que conocemos cómo es el foreign key, entonces vamos a establecer el foreign key aquí. Yo le colocaré una coma para continuar porque voy a continuar. Le pongo foreign key, code categoría. Esto va entre paréntesis porque si no le va a dar problemas. Bien. Y le voy a decir que esto mantiene una referencia con la tabla categoría
y con el campo que se llama de la misma manera en esa tabla. Coma porque voy a continuar con la siguiente foreign key porque hay dos foreign key. Entonces coloco aquí foreign key, entre paréntesis code proveedor. Y eso mantiene una referencia con la tabla de proveedores con el campo code proveedor. Y ahí termino. ¿Sí? Fíjense que en este caso hay dos llaves foráneas. Por eso tengo que establecer dos foreign key aquí. ¿Cómo sé que hay dos llaves foráneas? Bueno, el diagrama me lo dice, ¿verdad? Fíjense que si analizo el diagrama, esto está subrayado con guiones, lo que me está diciendo de que aquí hay una llave foránea y aquí hay otra. Una, dos. Y la llave principal es esta. ¿Sí? Llave principal. Bien, entonces una tabla puede tener dos llaves foráneas y una principal, tal cual se presenta esta tabla de productos. ¿Sí? Aquí está la definición del foreign key de categorías, que hace referencia a la tabla categorías. Creo que es categorías aquí. Y el foreign key de code proveedores, que hace referencia a proveedores. Fíjense que cada uno de ellos hace referencia a una tabla diferente. No tendría sentido que haga la referencia a la misma tabla. ¿Sí? Bien, preguntas de la definición de llaves foráneas o llaves secundarias. Preguntas. ¿Nadie? ¿Estamos claros? Sí, Bien, profe. perfecto. Si alguno no me ha entregado el taller número 2 o la tarea número 2, tendría que entregármela el fin de semana. Le bajo puntos por la entrega tardía. Y en este punto ya me tendrían que colocar las llaves foráneas porque acabo de explicarlo. Así que el que no la ha entregado, su tarea ahora tiene que venir con llaves foráneas. Bien, el que le entregó, perfecto. Yo lo califico así y así va, está perfecto. Bien, vamos entonces con el tema de hoy, que sería la manipulación de datos. Bien, manipulación de datos es, sin lugar a duda, el sublenguaje de SQL que más los programadores atienden o ven en el día a día de su trabajo. En un entorno o en un centro de cómputo o un entorno de desarrollo, el programador que trabaja con base de datos es habitual que todos los días utilice estas 4 instrucciones que ven aquí. Principalmente el select. ¿Sí? El select es, sin lugar a dudas, el comando más importante de todo el SQL porque es el que genera las consultas, es el que va a buscar la información y a traerla para que uno pueda ver la información. Y el SQL significa lenguaje de consultas. Entonces, si el select, que es la instrucción que hace la consulta, básicamente es la interpretación de lo principal que necesita hacer el SQL, que es consultar información. Entonces, la instrucción select es súper importante. Bien. Y esa la vamos a explicar ahora. La semana pasada ya vimos la instrucción insert, que como vieron, entonces lo que hace es insertar datos en nuestra tabla, ¿sí? Y esos datos ordenados, ya ustedes saben, ordenados en el orden que van acoplados los campos. Y también con el reglamento de que si hay un dato que va insertado a un campo que sea varchar o fecha, va entre apóstrofes. ¿Sí? Eso se aplica no solo para los insert, sino para todas las instrucciones. Bien, hoy vamos a estar viendo también la instrucción delete, que su nombre lo dice, borra registros de tablas, ¿sí? Borra registros o filas
de datos en las tablas. La instrucción select y la instrucción update, que lo que hace es actualizar información, ¿sí? Siempre es necesario actualizar información en una base de datos y el update es el que hace esa operación. Bien, entonces el objetivo de hoy principalmente es que ustedes aprendan a utilizar estas 4 sentencias. Hoy no vamos a ver insert porque esa ya la vimos la semana pasada. Bien, vamos a dedicarnos a las otras 3. Bien, la primera, select. El select es el comando que nos permite consultar los datos almacenados. Recuerden que las bases de datos habíamos definido desde la primera clase que son lugares donde se va a almacenar información para su posterior uso, ¿sí? Digamos que esa es su principal función. Almacena información para yo después poder utilizarla a la manera que me convenga a mí o a la organización o a la empresa para poder tomar decisiones, para poder generar procesos, para poder resolver problemas. Bien, entonces para eso son las bases de datos. Entonces el comando select lo que nos da es precisamente esos datos guardados me permiten visualizarlo. Bien, entonces la instrucción select va acompañada por varias instrucciones que yo puedo utilizar. Puedo o no utilizar. Hay algunas que son obligatorias, otras que son opcionales dependiendo de lo que vaya a hacer en la consulta. Bien, la instrucción comenzaría con select, que es la palabra clave, que indica cuáles son las columnas o los datos que yo quiero ver, ¿sí? ¿Qué datos o qué columnas de información yo quiero visualizar? Entonces, eso lo coloco en el select. Bien. Entonces, hay 2 propiedades del select que son all, lo que significa es que quiero ver todos los valores, y eso se resumiría a que yo coloco asterisco. Si yo coloco asterisco, él me dice que puedo presentar o quiero ver todos los campos o las columnas de alguna tabla en especial. Entonces, el asterisco eso es lo que va a presentar y más adelante también lo vamos a ver. Distinct es una propiedad que le dice a la consulta no me presentes datos repetidos, ¿sí? Ejemplo, si yo quiero ver todos los apellidos de una base de datos de la universidad, me va a presentar todos los apellidos y si tengo 300 estudiantes me va a aparecer 300 apellidos. Pero dentro de esos 300 apellidos puede ser que yo tenga 12 apellidos González, porque son diferentes personas que se apellidan González, 14 que se apellidan Pérez, y así, ¿no? Van a haber varios apellidos que se van a repetir. Entonces, si yo quiero ver solamente los apellidos distintos, entonces yo lo puedo poner distinct, ¿sí? Select distinct, entonces él me va a traer, ok, ya no te voy a traer los 300 apellidos. Tú solo quieres ver los que son distintos, entonces me va a traer solo un González, solo una vez Pérez, solo una vez Martínez y solo una vez cualquier apellido, ¿sí? Porque él me va a decir, te voy a quitar los repetidos y te los voy a poner una sola vez cada uno. Eso es lo que hace el distinto. Bien, la siguiente instrucción es from. Esta es prácticamente obligatoria. Hay 2 obligatorias cuando uno usa select, que es el select y el from, ¿sí? Sin esas 2, no se hace ninguna ejecución, ¿sí? Esas son las 2 únicas que son completamente obligatorias para la instrucción select. El from lo que nos indica es de qué tablas voy a sacar la información que me estás consultando, ¿sí? Entonces, uno tiene que colocar el nombre de la tabla o de las tablas, porque pueden ser varias, donde voy a sacar la información. Entonces, hay que colocarle entonces también las tablas y eso se hace en el from. El where lo que hace es colocarle condiciones a la consulta para que te muestre solo la información que cumple con esta condición. Si yo quiero ver a clientes mayores de 20 años, entonces yo tendría que poner esa condición en el where. Le pondría edad mayor de 20 y entonces me va a presentar solo los clientes que tengan más de 20 años. O sea, la consulta siempre va a hacerle caso a lo que dice el where. Si el where dice que quiere ver edades mayor que 20, eso es lo que me va a presentar mi consulta, ¿sí? Ahora, si no le pongo where a un select, me va a presentar todos los registros sin filtro, ¿sí? Sin filtro. El group by lo que hace es agrupar información, ¿sí? Esto lo vamos a ver la próxima semana para cómo utilizamos el group by para mostrar información agrupada y que pueda, digamos, ese es el origen de
de hacer reportes. Cuando yo quiero presentar entonces todas las ventas agrupadas por sucursal o todas las ventas por meses, entonces para poder agrupar los meses y agrupar las sucursales, yo necesito la instrucción group by. Having es una instrucción que cumple con una condición, pero solamente si está agrupada, ¿sí? Entonces, el having es una condición para cumplir el group by. Y el order by lo que hace es ordenar los datos de manera personalizada. O sea, ustedes pueden decirle cómo quieren que esos datos se muestren, ordenados alfabéticamente, del mayor a menor, el más viejo primero, lo que ustedes quieran, cómo quieren que se muestre la consulta, se lo ordenan entonces en el order by. Bien, esa es la parte teórica que dice cada una de las instrucciones del select que hace, pero obviamente vamos a ir a la práctica para que nosotros podamos visualizar cómo es que lo hace. La práctica la vamos a hacer de dos maneras. Primero se la voy a explicar de manera visual, digamos, cómo lógicamente hace las consultas la base de datos, y luego de explicarle algunos casos diferentes del select, vamos a ir directamente a la base de datos y ahí vamos a hacer entonces la consulta un poco más dinámica para que ustedes puedan ver cómo se maneja en MySQL. Bien, para este ejemplo de los select, entonces vamos a suponer que tenemos una tabla de información, en este caso una tabla de información que contiene los datos de empleados. La tabla esta se llama empleados, ¿sí? Y ven que la tabla de empleados tiene estas columnas: número, nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento, que es FEDNAP, edad, nacionalidad, departamento y salario. Esos son los datos que tiene las columnas o campos que tiene la tabla de empleados. Y actualmente solamente tiene 15 registros, ¿sí? Tiene 15 líneas o 15 filas que representan uno cada empleado, ¿verdad? Entonces son 15 registros. Bien, tenemos esa tabla y nos solicitan hacer una serie de consultas o queries. Y entonces nosotros vamos a ver cómo podemos hacer esos queries visualizando caso a caso, ¿verdad? Bien, lo primero que nos solicitan es, se desea visualizar el nombre, el apellido, la cédula y la edad de todos los empleados, ¿sí? Bien, entonces nos están solicitando visualizar estas columnas. Fíjense que solamente estas columnas: nombre, apellido, cédula, edad. Bien, entonces lo primero es que voy a saber si esas columnas están en mi tabla. Nombre, apellido, cédula, edad. Si están. Entonces tengo que verificar cómo se llaman, cuál es el título del campo, y con eso entonces ya yo puedo hacer la consulta, ¿sí? ¿Cómo comienzo? Obviamente la palabra select, ¿sí? Lo que va a hacer es seleccionar, ¿sí? ¿Qué va a seleccionar? Las columnas que yo quiero ver. Obviamente, ¿qué columnas quiero ver? Bueno, la que me pidieron que visualizara: nombre, apellido, cédula, edad. Y eso es lo que voy a colocar, separados por coma. Nombres de los campos separados por coma, ¿sí? En este caso, quiero ver la columna nombre, coma, apellido, coma, cédula, coma, edad. Siempre tienen que ser nombres de columnas de su tabla, ¿sí? Si por alguna razón alguien le intenta decir, también tráeme también su signo zodiacal, ustedes se dan cuenta que en la tabla no existe el signo zodiacal, entonces ni lo pongan porque no lo van a encontrar, ¿sí? Entonces aquí en el select solamente van campos que existen en su tabla. Si su tabla no existe algún campo, no lo coloquen porque le va a salir error. El select va a ir a buscar los campos y deben llamarse exactamente igual de lo que ustedes estén colocando acá. Bien, ya con eso yo les digo las columnas que quiero seleccionar. Ahora les tengo que decir de dónde, de qué tabla la va a seleccionar, porque obviamente el gestor de base de datos hace consultas a múltiples tablas, pero yo le tengo que decir a cuál en específico quiero esta consulta. Entonces, para eso está la instrucción from, ¿sí? El from, yo le voy a poner en el from el nombre de la tabla donde él debe ir a buscar los datos, ¿sí? Nombre de la tabla donde va a buscar los datos. Bien, entonces,
Como me dicen que quieren ver, aquí me dijeron que quieren ver todos los empleados. Eso significa que quieren ver los 15 empleados. Como quieren ver los 15, ya no necesito nada más porque quieren verlos todos a los 15. Entonces ya mi instrucción está completa, ¿sí? Esta instrucción cumple con lo que me están solicitando. Bien, ahora, ¿qué hace el gestor cuando yo corro este select? ¿Sí? Lo que va a hacer es verifica cuáles son las columnas y las busca en las tablas y la va separando, ¿sí? Agarra el nombre, agarra el apellido, agarra la cédula y agarra la edad, ¿sí? Porque buscó inmediatamente cuáles son las columnas y las separó. Bien, buscó entonces que es de la tabla de empleados y lo que va a hacer es traerme el resultado y este va a ser el resultado que él me va a presentar una vez yo corra ese query. Me trae la columna nombre, apellido, cédula, edad, precisamente porque eso es lo que le solicité, y lo trae todos los 15 empleados, ¿sí? Ya no van a presentarlo por número porque yo no le pedí número. No me trajo su fecha de nacimiento porque yo no le pedí fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, él me trae solamente lo que yo le pido, ¿sí? Como no le puse que me trajera a alguna persona en especial, ni algún apellido en especial, ni alguna edad en especial, me los trajo todos, ¿sí? Cuando ustedes ponen así, select los campos from una tabla, le va a traer todos los registros de esa tabla, porque eso es lo que le están solicitando. Bien, entonces, esta primera consulta me va a traer este cuadro. Las 4 columnas que le pedí con todos los registros o filas. Bien, hagamos ahora otro caso, otro ejemplo. Podemos usar inclusive la misma tabla para ir, digamos que, familiarizándonos con ella. Misma tabla, empleados. Solo que ahora me van a pedir otra información. Me dice, desean visualizar el nombre, el apellido, la cédula y el departamento de todos los empleados del departamento de contabilidad. Fíjense que ya me cambiaron el asunto, ¿no? Ya no quieren ver a todos los empleados. Ahora solo quieren ver a los del departamento de contabilidad. Aquí lo dice. Bien, entonces voy a hacerlo. Coloco mi select y le voy a colocar los campos que me están solicitando. Nombre, apellido, cédula, departamento. ¿Sí? Es diferente del que me pidieron anteriormente. Anteriormente no me pedían departamento, ahora sí. Bien, les puse los campos. Ahora le voy a poner el from empleados. Ahora, como me solicitaron solo los de departamento de contabilidad, yo tengo que hacer que él seleccione. Vamos a irnos a hacerlo, digamos, nosotros manualmente. Voy a tomar esta columna de departamento y voy a buscar. Él dice que quiere a los de contabilidad, o sea que él quiere que presente este y este. ¿Sí? Digamos que solo son 3. Eso es que marqué ahí con el gancho. Es lo que en realidad quieren visualizar, solamente a los de contabilidad. Bien, para que él marque esos, yo tendría que utilizar la instrucción where. ¿Sí? El where lo que les dice, bueno, de todo eso que quieres ver, ¿cuál específicamente, qué registros o qué líneas quieres ver? Normalmente cuando te solicitan algo como esto, departamento de igual a contabilidad, uno va a colocar en el where el nombre de un campo y lo va a comparar con un dato que nos proporcionen. En este caso, el nombre del campo que nos ayudaría a hacer ese filtro es departamento. Así que yo en el where le voy a ubicar el campo departamento. ¿Sí? Y acá le voy a colocar entonces el dato que quiero que me busque. ¿Sí? Fíjense que yo aquí me adelanto un poco con los clics. Bien. Quiero que me busque los departamentos de contabilidad. ¿Sí? Ojo aquí algo que nos pasó igual que los insert. Como departamento es Barshar y yo voy a compararlo con un dato que es contabilidad. Ese dato debe ir con apóstrofe. ¿Sí? O sea que eso no es propio nada más del insert. Cada vez que yo quiero colocar un dato y ese dato es de un campo que sea tipo Barshar o fecha,
Yo tengo que presentar ese dato entre apóstrofe, ¿sí? Entre apóstrofe. Si es un número, no lleva apóstrofe. Pero si es un varchar o un date, va con apóstrofe. Bien, entonces, ¿qué hace la base de datos? Bueno, selecciona precisamente lo que aquí ya se marcaron previamente. Miren, marcó lo mismo de lo que yo coloqué con ganchos. Y eso son los datos que me va a seleccionar. Bien, vamos a ver el cuadro de resultado que me presentaría con este query. Este sería mi resultado, ¿sí? Las columnas nombre, apellido, cédula, departamento, pero fíjense que ahora ya no me trajo todos los empleados porque yo le pedí algo en especial. Le dije, fíltrame que solo se presenten los de contabilidad. Y fíjense que eso fue lo que hizo, ¿sí? Eso fue lo que hizo. No, me presentó solamente los de contabilidad. Entonces ya se deshace de todos los demás registros, ya sabe que yo no los quiero ver y solo me presenta lo que cumple con los donde dice el where. Bien, entonces el where es un filtro que me selecciona la cantidad de registros que quiero ver. Bien, vamos a hacer otro ejemplo, un tercer ejemplo. Bien, misma tabla de empleados. Ahora me dicen, deseo visualizar todos los campos, ¿sí? Todos los campos significan todas las columnas. Y dice, de los empleados del departamento de producción con salarios menores a $1,000. Fíjense que aquí entonces la cosa se va complicando un poquito más, porque me piden dos condiciones. Me piden esta condición, que el departamento sea producción, va una condición aquí, y también me pido que el salario sea menor a 1,000. Entonces esta es una segunda condición. Entonces me está pidiendo que me dé todos los campos de la tabla de empleados, pero con estas condiciones. Bien, entonces vamos a ver cómo presentamos eso en Select. Comenzamos con Select, obviamente, ¿sí? Y como me dice que queda visualizar, fíjense que aquí dice visualizar todos los campos, eso quiere decir que quieren ver todas las columnas. Yo pudiera colocar aquí número, o sea, una por una, ¿no? Número, nombre, y así me voy con todos los campos aquí. Yo pudiera hacer eso. Me voy a demorar mucho más allá aquí yo con el mouse. Pero el gestor de base de datos me dice, ¿sabes qué? Hay una manera más fácil si quieres poner todos los campos. ¿Cómo? Solo colocando asterisco. Colocando asterisco al lado del select, le estoy diciendo al gestor de base de datos, preséntame todas las columnas de la tabla. Todas, sin excepción. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere visualizar rápidamente todos los campos, uno coloca asterisco, es la cosa más rápida que hay. ¿Sí? Entonces, se utiliza mucho el colocar asterisco después del select porque me va a presentar todos los campos. Y en este caso, como eso fue lo que me pidieron, yo voy a colocar asterisco. Bien, luego de eso, entonces va el from empleados. Y ahora, como me pidieron dos condiciones, yo voy a utilizar entonces el where. ¿Sí? El where, entonces me va a decir, primero coloca la primera condición. Departamento es igual a producción. Se cumple lo que les había dicho. Va a un campo o una de las columnas de la tabla y un dato. Y el dato en este caso es producción. Que el departamento sea producción. Bien, entonces seguramente va a seleccionar aquí esta columna y me va a buscar todo lo de producción. Dice este y este. Mira que son más, ¿sí? Son más de lo de contabilidad. Esto es lo que va a hacer cuando ejecute esto. Pero ahí no acaba todo, porque dice aquí en la condición 2 que el salario sea menor que 1,000. Ya, entonces, como me están poniendo una segunda condición, yo voy a utilizar la compuerta lógica AND. Bien. Ahí, la compuerta lógica AND lo que me dice es, necesito colocar otro criterio de búsqueda, no solo ese, necesito varios.
Yo puedo colocar 2, 3 o 4 criterios, siempre separados por AND. Bien. El otro criterio entonces sería utilizar otro campo, salario, y con la condición que es menor a 1000. Fíjense algo importante. 1000, aquí está el dato, no lleva apóstrofe. Ustedes no ven que tiene apóstrofe por ningún lado. Los números no llevan apóstrofe. ¿Sí? ¿Cómo sabemos? Es porque salario es numérico. ¿Sí? Salario es numérico. Entonces, el valor que voy a colocar al lado de salario no va con apóstrofe. ¿Sí? Va sin apóstrofe. Bien, ahora el gestor de base de datos va a hacer que esta condición también se cumpla. Entonces va a ir a donde los que están seleccionados y va a decir, bueno, lo único que cumple con esta segunda condición es este y este. ¿Sí? Entonces hace una segunda búsqueda, pero solo con los que cumplieron la primera. Solo ahora va a buscar lo de producción, pero con salarios menores a 1000 y hace otra selección. Y si yo ejecuto esto, entonces eso es lo que va a intentar hacer. Los demás que cumplían con esa condición, él los cracha o los elimina o dice, hey, no lo quiero ver, los quita de la visualización y solo me va a presentar los que cumplen con las dos condiciones. Bien, el cuadro de resultados de este query es el siguiente. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Número, nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, departamento y salario me está presentando todos los campos. ¿Se dan cuenta? Ahora los resultados es mucho más ancha la tabla que me presenta o los resultados. Y es precisamente porque usa asterisco. Como usa asterisco, él dice, voy a presentarle todas las columnas, porque eso es lo que significa asterisco. Pero se dan cuenta solamente con los que cumplen con lo que yo les dije. Departamento de producción y salario menor a 1000. ¿Sí? Si cumplen con las dos condiciones, entonces me va a presentar los datos. La compuerta AND trabaja igual que la que ustedes conocen en programación. AND significa que ambas condiciones que están a los dos lados, de la izquierda a la derecha del AND, se deben cumplir para poder que sea cierto y presente esa información. ¿Sí? En este caso, departamento es igual a producción, se cumple, y salarios menores a 1000 se cumple. Todo lo que cumplen con esas dos condiciones es lo que va a presentar. Si no cumplen, ya no los presenta. Bien. ¿Alguna pregunta de los ejemplos del select que acabamos de explicar? Cualquiera de los tres ejemplos. Preguntas. Preguntas, chicos, que están muy callados hoy. Preguntas. ¿Estamos bien? Sí, profesor, buenas noches, sí. Una consulta. ¿No es necesario poner los campos entre paréntesis? No, no es necesario colocar los campos entre paréntesis en el select. No. Okay. Muy buena pregunta, pero no, no es necesario. Bien, vamos para aclarar un poquito más o para que lo tengamos más claro, vamos a hacer la dinámica de hacer las consultas directamente en MySQL. Obviamente ahí será más dinámico porque inclusive ustedes me pueden decir qué es lo que quieren visualizar de alguna tabla y entonces ahí lo vamos a poder crear. Bien, me voy a mover entonces a la pantalla del MySQL. Voy a crear una nueva espacio de trabajo. Bien. Me voy a mover de base porque quiero mostrar algo, digamos, parecido a lo que estábamos viendo en el ejemplo. Aquí tengo una tabla que tiene empleados. Bien, ahí tengo mi tabla de empleados. Tengo 7 empleados aquí, ¿sí? 7 empleados con sus respectivos campos. Fíjense, lo primero que hago es una instrucción que ustedes van a utilizar mucho cuando estén trabajando en los centros de cómputo. Select asterisco from, ¿sí? El inicio de esta consulta, quizás
es la instrucción más utilizada por todos los programadores o DBA que existe en el mundo. ¿Sí? Se utiliza muchísimo. Select asterisco from. ¿Por qué? Porque quiero ver todos los campos de una tabla en especial. Entonces, cada vez que yo quiero, no me acuerdo, obviamente ningún DBA se va a aprender todas las tablas que tiene la base de datos, a menos que sean pocas, ¿no? 4, 5, 6 tablas, bueno, perfecto, pero hay bases de datos que tienen 200 tablas. ¿Sí? ¿Quién tiene esa memoria? Entonces uno a veces va a buscar, bueno, me acuerdo que la tabla se llama así, voy a buscar qué campos tiene. Entonces uno, select asterisco from, tabla empleados. Select asterisco from, tabla de productos. Select asterisco from, tabla de clientes. Select asterisco from, proveedores. Siempre que uno quiere ver los campos de una tabla, uno coloca select asterisco from. ¿Sí? Entonces, quizás sea la instrucción más utilizada en el mundo entero cuando uno va a hablar de SQL. ¿Sí? Entonces, es muy habitual. Inclusive, fíjense que para poder mostrarle la tabla, yo hice eso. Select asterisco from es casi algo instintivo ya. Bien, ahora, si yo solo quiero ver algunos campos, algunas columnas de esta tabla, yo no voy a poner select asterisco from. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es a colocar lo que quiero ver. Digamos que quiero ver el nombre, el apellido, el teléfono y el salario. Coloco entonces los campos separados por coma, ¿sí? Nombre, coma, apellido, coma, teléfono, coma, salario. Y luego el from, ¿sí? Siempre deben colocar from. En el from van el nombre de la tabla. Bien. El from puede ir aquí al lado sin ningún problema, solo separado por un espacio, from empleados, y eso corre bien, ¿sí? Yo siempre me gusta colocarlo abajo para que tenga, digamos, visualmente se vea mejor. Genero esto y van a ver entonces que me presentan la misma cantidad de registros, son los 7 empleados que tengo allí, pero esta vez me cambió la cantidad de columnas, ¿sí? Porque yo les puse las columnas específicas que quería ver. Columnas que deben tener el nombre tal cual. Si por alguna razón yo me equivoco y le coloco una letra de más, nombres, aquí le puse nombres, fíjense, el campo es nombre. Solo eso me va a hacer de que mi consulta no salga. Se me presentó un error acá abajo que dice no existe o una columna sin identificar. ¿Sí? Entonces, él no entiende porque no encuentra ese campo. Bien, entonces quito la S porque el campo es nombre. Entonces, cuando ustedes hagan una consulta y les presento un error, ustedes verifiquen primeramente lo que dice el error. El error normalmente siempre va a apuntar hacia que si existe un error de sintaxis o de un campo que no existe, y ustedes van y verifican, ¿sí? Porque si escriben una letra mal, ya todo sale completamente mal. No le da opción de que le van a presentar algunos datos, no va a presentar nada. Bien, entonces aquí al lado del select les presentan las columnas o ustedes les muestran las columnas que quieren ver. Bien, las que quieren ver. Bien, ahora si además de eso ustedes quieren una condición, digamos, quieren ver los empleados pero con salario menores a 1000, entonces si ya no quieren ver a todos los registros, ustedes entonces van a tener que colocar un where. Con el where lo que hacen es filtros. Colocan el nombre del dato o del campo que quieren filtrar y una condición, ¿sí? En este caso, quieren ver los salarios menores a 1000, ustedes colocan así. Generan. Y ahí van a ver entonces que ahora solo hay 2 empleados que ganan menos de 1000. ¿Sí? Solo 2. Rubén y Claudia. Bien, pero algo interesante. Yo me di cuenta hace un momento que hice el select que había una persona que ganaba 1000. Exactamente 1000. ¿Ya? Pero no me lo presentó porque no cumple con el where. ¿Sí? El where dice que salario menor a 1000. Y 1000 es igual, no menor. Entonces, si quisiera ver los dos, yo puedo colocar entonces menor o igual. Bien. Entonces, me va a buscar a las personas que ganen menos, pero también a la persona que gane igual a 1000. Fíjense que ahora genero y ahora me trajo a 3. Vanessa, que gana 1000, está aquí. ¿Sí?
Hace un momento Vanessa no salía. Bien, con ese igual, entonces él me está diciendo que va a cumplir con la condición que yo le coloco. ¿Sí? Entonces, pueden utilizar menor o igual, pueden utilizar mayor o igual, ¿sí? Pueden utilizar igual y pueden utilizar en su momento distinto, que sería así, ¿sí? Menor igual, mayor igual, igual, distinto, ¿sí? Ahora, obviamente también pueden utilizar el menor y el mayor, ¿no? O sea, aquí yo estoy solo colocando los que no son habituales, digamos. Bien. Otra consulta. Ahora quiero ver todos los campos. Vamos a volver a lo básico. Vamos a ver todos los empleados. Bien, digamos que quiero ver los empleados de Panamá. ¿Cuáles son los empleados nacionales? Bien, entonces yo voy a utilizar el Word. Siempre tengo que buscar cuál es la columna o campo que me ayuda a filtrar lo que quiero. En este caso, el campo es nacionalidad. Este es el que me ayuda, entonces lo pongo nacionalidad. Quiero a los que son de Panamá, entonces le pongo igual. Bien, ahora analizo que nacionalidad no es un número, es un bar chart, ¿ya? Porque aquí veo que son valores alfanuméricos. Entonces yo sé que aquí el dato que voy a colocar va entre apóstrofe y lo coloco Panamá. Bien, entonces aquí hago la consulta y él me va a presentar a los empleados de Panamá solamente, ¿sí? Gracias que el Word me hace ese filtro. No es lo mismo esto a que yo lo coloque sin apóstrofe, que seguramente me va a ubicar algún error. ¿Sí? Aquí. Fíjense que no le coloqué apóstrofe y de una vez me dice aquí, identifica la columna Panamá. ¿Sí? Para él, ahora, eso es una columna y no le gusta. Entonces, tiene que colocarlo con apóstrofe. Si no, no le va a hacer la consulta. Fíjense que ahora sí. Bien. Ahora, si ustedes quisieran ver a los extranjeros, o sea, si le dicen, bueno, ahora preséntame los empleados extranjeros. ¿Cuántos empleados extranjeros tengo? Quiero verlos. Entonces ustedes se quedarán pensando, bueno, ¿qué ahora pongo? Colombia, España, no sé cuánto. No, es fácil. Ustedes aquí nada más le ponen, entonces, preséntame los distintos a Panamá. Y ya con eso cambian la condición completamente y lo que le va a presentar es a los empleados que no son de Panamá. Ahí está, nacionalidad, Venezuela, Colombia, Colombia. Ahí está. ¿Sí? Simplemente cambiándole el símbolo, porque hacen que el gestor aplique la condición que ustedes dijeron y le cambia entonces ya todos los datos. ¿Sí? Le trae lo que ustedes le están solicitando. Bien, pero imagínense que le dicen, bueno, tráeme todos los extranjeros, pero solo los que ganen menos de 1000. ¿Sí? Entonces ya me ponen dos condiciones. Como les había explicado, ustedes entonces lo que van a hacer es colocar un AND, ¿sí? Para decir que cumpla esta condición, pero que también cumpla otra. Si me dicen que el salario es menor a 1000, entonces el campo que me va a ayudar a mi filtro es salario. Y le pongo aquí menor a 1000. Entonces, ahora va a buscar a estos tres, porque esos son los que cumplen con el primer criterio, pero después va a buscar que cumpla el segundo criterio. Y solo me debería traer a al code empleado 7. Bien, voy a generarlo a ver qué hace. Ahí está. Solo me trae al código empleado 7, que es el único que cumple con la condición que yo acabo de colocar. ¿Sí? No es nacionalidad Panamá y el salario es menor que 1000. Bien, entonces como ven, es tal cual lo que le había explicado. Estas son las condiciones más importantes, el select, el from y el where. Como vieron en la primera diapositiva, hay otros comandos que le pueden colocar en la instrucción select, pero nosotros vamos a ver ahora los principales. Vamos a enfocarnos en ver lo principal de una consulta, que es esto, el select, el from y el where. ¿Sí? Principalmente el where, que es el que hace el filtro de la cantidad de registros que va a mostrar. ¿Sí?
Bien, preguntas. Preguntas del select. O si quieren hacer, quieren decirme que quieren hacer un select en especial y lo hacemos aquí, como quieran. Consultas. Bien, una consulta, seguimos adelante. Bien, el select era consultas a la base de datos. Hay otras instrucciones importantes que tienen que ver con la manipulación de datos. En este caso, nuestra segunda instrucción sería el update. Update es la sentencia que se utiliza para modificar los valores de una tabla o los valores de algún campo de la tabla, ¿sí? Digamos, es muy frecuente que en una tabla de empleados o productos cambie algún valor. Ejemplo, en una tabla de empleados o de clientes, el cliente puede decir, ¿sabe qué? Actualízame mi información porque cambié de celular y ya mi celular no es el número que te di la otra vez. Cámbialo por uno nuevo, ¿sí? Es un cambio de dato, ¿sí? Ya ese dato está registrado, pero ustedes dicen quieren quitar ese y poner uno nuevo, ¿sí? Eso se puede hacer y se va a hacer entonces con la instrucción update. También pueden cambiar el precio de un producto, ¿sí? Un producto que valía 200, bueno, con el tiempo fue subiendo y ahora vale 220. Entonces, ustedes quieren cambiar también el precio de un producto, también se hace la sentencia update, ¿sí? Bien, ¿cuál es la sintaxis de update? La instrucción, entonces va update. Al lado de la instrucción update, entonces va el nombre de la tabla que ustedes quieren hacer la modificación. El update siempre debe ir a una tabla en específico, ¿sí? No pueden hacer un update a varias tablas a la vez, siempre a una tabla en específico. Bien, entonces con la instrucción set, que va abajo o después de la tabla, ustedes le van a decir cuál es el campo de esa tabla donde está alojado el dato que quiero cambiar, ¿sí? En este caso, quiero cambiar el teléfono, quiero cambiar el número de un teléfono en especial, entonces ustedes le ponen teléfono. Separan con un igual y allí en este punto va el nuevo dato, ¿sí? El nuevo dato. En este punto va el nuevo dato. Si el campo al cual ustedes le van a colocar ese dato es varchar, lleva los apóstrofes. Si es numérico, va el número solo. ¿Sí? En este caso, teléfono es de tipo varchar, por eso va con los apóstrofes el nuevo dato, ¿sí? Ahora, esta última parte aquí, el where, que funciona igual que el select, es el que va a decir cuál fila es la que va a aplicar ese cambio, ¿sí? Es súper importante en el update, ¿sí? Porque va a identificar a quién, a qué persona o a qué entidad o a qué registro es donde le voy a hacer el cambio. Y es súper importante el where en el update, mucho más que en el select. ¿Por qué? Porque si yo hago un update sin where, yo le puedo estar cambiando un dato a todas las filas de una tabla, absolutamente a todas. Porque como yo no le dije a quién, él lo va a hacer con todas, ¿sí? El gestor de base de datos en realidad cumple con los comandos que nosotros le decimos. Si le hago un update y no le pongo where, entonces le va a cambiar el teléfono a todos los clientes. Y como sabrán, eso no va a ser muy bueno, cambiarle el dato a todos los clientes. Así que una instrucción update nunca debe ir sin where. Nunca. ¿Sí? Entonces, eso ahí sí, apúntenlo. Bien, otro ejemplo, update a la tabla de clientes. Y en este caso, le va a hacer una modificación al campo cédula y al campo dirección. Eso significa que puedo hacer modificaciones a dos campos de la misma tabla con el mismo update, ¿sí? Le va a cambiar el dato a la cédula y a la dirección, siempre y cuando cumplan con este criterio los registros que quiero cambiar, ¿sí? En este caso, en el where, que la edad sea menor que 18. Eso quiere decir que todos los clientes menores de 18
le van a colocar la cédula en null y la dirección en blanco. Bien, o sea que yo puedo cambiar dos columnas o dos datos de dos columnas en el mismo update. Bien, el último ejemplo nos indica entonces un update que le van a hacer a la tabla de pedidos, donde van a hacer el cambio también en esta ocasión a dos campos. Van a cambiar el precio del pedido y le van a asignar un valor fijo y van a cambiar el monto, que es otro campo de la tabla pedidos, pero en esta ocasión es una operación matemática la que van a aplicar, ¿sí? O sea que aquí en el gestor de base de datos también ustedes pueden hacer operaciones matemáticas simples para que él haga la operación y luego le asigne el valor, ¿sí? Inclusive pueden utilizar un campo de la propia tabla para hacer la operación matemática. En este caso, cantidad por 25 para poder que ese resultado se le asigne a monto. Eso quiere decir que si cantidad decía 4, ¿sí? Y la está multiplicando por 25, esto va a dar a 100. Y ese 100 es el que van a colocar o que se va a colocar aquí en monto, ¿sí? Bien, y recuerden, siempre debe llevar un update, así que a quienes quieren hacerle este cambio, solo al producto 100, solo al ID producto 100 es que le quieren hacer ese cambio y siempre y cuando el precio sea diferente de 25. Ya, como le va a colocar el precio 25, si ya tiene el 25, no se lo hagas, ¿sí? Solo al que tiene diferente de 25 es el que le va a hacer la actualización. Bien, vamos a la base de datos para hacer un par de ejemplos de update y así entonces allí resuelvo cualquier pregunta que ustedes tengan. Bien. Vamos con la misma tabla de empleados. Bien, digamos que estamos con esta tabla de empleados y nos dice uno de nuestros empleados, en este caso Vanessa, nos dice, ¿saben qué? Cambié de celular, no quise hacer la portabilidad numérica, necesito que me actualicen mi celular, porque ya mi celular no es 61145577, ya cambió. Bien, entonces Vanessa nos dice eso. Entonces nosotros tenemos que hacer algo para cambiar ese dato porque necesitamos mantener la información actualizada. Bien, entonces para cambiar ese dato, yo necesito la instrucción update. Déjenme mover un poquito aquí todo. Lo malo que me movió también el cuadrito. Déjenme hacer el espacio. Bien, ahí está. Entonces le vamos a cambiar a Vanessa, ¿verdad? Busquemos el teléfono de Vanessa. Aquí está, 61145577. Bien. Entonces Vanessa dice, bueno, necesito que me cambien el teléfono. Yo voy a colocar entonces la instrucción update. ¿A qué tabla? Bueno, a la tabla se llama empleados. Bien. ¿Qué campo voy a cambiar? Ok, es el campo teléfono. Entonces, digamos que yo básicamente lo que hago es una marca aquí. Digo, ok, voy a cambiar este campo. Así que este es el nombre de ese campo y es el que voy a colocar entonces aquí en el set teléfono. Aquí entonces va el nuevo dato. Entonces, a ver, Vanessa me tiene que dar su nuevo número. Dice, ok, mi número es 6515-8825. ¿Sí? 6515-8825 es el nuevo número de Vanessa. ¿Sí? Voy a apuntarlo aquí. Nuevo número. Bien, ahora, en este punto ya yo apunté, ya yo coloqué que la columna que quiero cambiar es teléfono. Bien, pero si por alguna razón yo no le indico el where, el cambio me lo va a hacer a todos los teléfonos, le va a poner el mismo número. Este número se lo pondría a todos si yo no le coloco where.
Entonces tiene que decir que todos los empleados van a quedar con el 65158825. Obviamente nadie quiere eso. ¿Ya? Entonces, como les dije, hay que colocarle siempre where a los update. Entonces aquí yo lo ubico el where. ¿Sí? ¿Cómo sé que va en el where? Le tengo que decir a quién le quiero hacer el cambio. Me dijeron que a Vanessa. Entonces yo voy aquí a mostrar y a indicar que solo le quiero hacer el cambio a este registro. Y qué mejor que por el code empleado igual a 4, que es el que me va a marcar que esa es Vanessa. Entonces yo le voy a poner aquí code empleado igual 4. En el where, entonces yo le estoy seleccionando la fila. Bien, como se dan cuenta, entonces, ¿qué acabo de hacer? Yo acabo de hacer básicamente marcar la fila y después marqué la columna. No, disculpe, marqué la columna y después marqué la fila. Y el que intersecta esos dos datos, o esos dos coordenadas, por decirlo así, allí es donde se va a hacer el cambio. ¿Sí? Aquí le coloqué la columna y aquí le coloqué la fila. Por eso es necesario colocarle el where, porque si no marco la fila, se lo hace a todos, porque como no le marqué la fila, él va a pretender que a todos va a ser igual. Bien, entonces si yo genero esto, me debe cambiar el teléfono a Vanessa. Vamos a ver, vamos a tratar de mantenerlo aquí. Y el nuevo número que va a salir debería ser este. Bien, voy a generarlo. Acá abajo me dice que aparentemente todo salió bien. Le doy otra vez al select para que lo muestre. Y como ven, ahí está marcado que el nuevo número ahora es 6515-8825. Ya el número anterior no está. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque si uno hace un cambio donde no es, uno no puede echar hacia atrás. Uno no puede, quiero volver al teléfono anterior o quiero volver a colocar el dato anterior. No hay manera. ¿Sí? La única manera es, obviamente, de nuevo, hablar con el DBA y decir que te salve el pellejo buscando un backup a ver si puedes encontrar el dato y colocarlo de nuevo. Pero si el DBA no te ayuda, no hay manera. ¿Sí? No hay manera de restaurar el dato anterior. Así que el update es una instrucción muy importante y muy delicada. Bien. ¿Preguntas con el update? ¿Consultas? Bien, vamos a hacer otra práctica de update. En esta ocasión, vamos a hacer, digamos, una condición combinada. Vamos a buscar a los empleados del departamento 2. Miren, estos son 2 empleados del departamento 2. Aquí hay otro. Vamos a subirle el salario a los empleados del departamento 2. ¿Sí? Pero siempre y cuando ganen menos de $1,500. ¿Sí? A los empleados del departamento 2 que ganen menos de $1,500, se le va a hacer un aumento de $100 más. Bien, solo a ellos. ¿Cómo hago eso? Entonces, ok, aquí voy, coloco el update, que es el que modifica datos. Tabla, empleados. En el set tengo que colocar, bueno, ¿cuál es la columna que quieres hacer la modificación? Bueno, ya acabo de decir que lo que quiero cambiar es un salario, ¿verdad? Así que voy a señalar esa columna. Salario es lo que quiero cambiar. Bueno, ¿y qué salario le quieres poner ahora? Bueno, acabo de decir que se le va a hacer un aumento de $100. Bien, eso significa que salario, que es el mismo campo, le voy a aumentar $100. Bien, bien, pero no lo puedo dejar sin where porque entonces le aumentaría $100 a todos. Y hay condiciones que quieren eh, que cumpla con esto, entonces le tengo que poner where. ¿Qué dijeron las condiciones? Que el departamento sea 2. Ok, entonces el campo que voy a usar es COPDEPTO.
y dice que sea igual a 2. Bien, ahí ya por lo menos estoy seleccionando, en este caso, 3 registros, que son los que tienen cop depto igual 2. 3 registros. Pero esa no fue la condición que me pusieron. Me pusieron que sea igual a 2 y que el salario sea menor a 1,500. Entonces, coloco aquí salario menor a 1,500. Bien, ahí me doy cuenta entonces que puede ser que cambie mi selección. Porque aquí hay una persona, uno de ellos, María Teresa, gana 1,800. Y María Teresa no cumple, entonces María Teresa no se le va a hacer el cambio, por lo cual deja de hacer la selección aquí. Entonces, solo le va a hacer el cambio a las 2 personas que cumplan con este criterio, que en este caso son Juan Carlos y Carmen Gómez. Juan Carlos Martínez y Carmen Gómez son los que cumplen con eso. Juan Carlos gana 1,200 y Carmen gana 1,300. Entonces, a cada uno de ellos se le va a aumentar ahora $100. Voy a hacer la ejecución de esto. Ejecuto. Me dice que salió bien. Y como se dan cuenta, el update solamente actualiza, no presenta de nuevo la información. Para presentar otra vez la información, yo hago un select. Y ahí me presenta la información. Y fíjese entonces acá. Ahora Juan Carlos gana 1,300 y Carmen gana 1,400, digamos, se le aumentó. Pero María Teresa, que también era de ese mismo departamento, no sufrió ningún cambio. ¿Por qué? Porque no cumplía con esta condición. Bien. Bien, entonces así se modifican datos. Y la modificación de datos siempre tiene que ser un proceso muy delicado para establecer a quiénes le voy a hacer el cambio, qué columna voy a cambiar y cuáles registros cumplen con la condición que quiero hacer el cambio. Bien, preguntas del update. Una pregunta, profesor, y relacionada a este ejemplo. Sí. Si el salario era menor de 1,500 y, por ejemplo, si se le subían $200 a cada uno y uno de los involucrados gana 1,400, el sistema automáticamente reconoce que sube 100 o se queda igual. No, en ese Normal. caso, él va a cumplir con lo que le están solicitando en ese momento. Sí, yo entiendo que tú estás diciendo que si él gana 1,400 y yo lo que le voy a hacer es a subir 200, ya va entonces a ganar 1,600 y eso dejaría de cumplir eso. Pero él ganaría 1,600 luego de hacer el update. ¿Sí? En el momento que se hace la generación de esto, o sea que cuando le doy aquí y genera, en ese momento él ganaba 1,400. Así que él va a hacer, él ve que cumple y le va a hacer el aumento. Claro que cuando le das select de nuevo, ves que gana 1,600, pero antes no ganaba eso. ¿Sí? Entonces, Claro. no es que él va a deducir de que deja de cumplir el WER. En realidad, en el momento que lo hizo, sí cumplía. Mientras que no se ejecute, entonces no se van a reflejar los 1,600, profe. Exacto. Hasta que se ejecute, ahí se reflejan los 1,600. ¿Sí? Hasta que se ejecute. Por lo menos así como vieron, yo aquí he ganado a 1,200 y 1,300. Luego que después que lo ejecuté, entonces ahora ganaba 1,300 y 1,400. Le aumentó. ¿Sí? Pero buena pregunta al compañero para a saber si él se iba a dar cuenta de que iba a sobrepasar y no iba a entonces a hacer ese cambio en ese registro. Pero sí lo haría porque él, en ese momento él dice, los que cumplen se los voy a aplicar. Si ya dejan de cumplir después que lo apliqué, bueno, ese no era, digamos, no era el objetivo de esa instrucción. La instrucción, él la cumple. En ese momento tenía salario menor a 1,500. Claro, si yo corro de nuevo el mismo query, ya ese no va a entrar, ¿sí? Porque ya gana más de 1,600. Pero bueno, normalmente los updates se corren solo una vez, uno no está corriendo update 2 veces porque la idea es que solamente haga el cambio una vez. Y eso hay que tener mucho cuidado. No es que yo voy a correr esto varias veces, porque ahora mismo si yo lo genero, ahora a ellos le aumento 100 de nuevo, ¿sí? Y si lo corro de nuevo, le aumentaría de nuevo 100 de nuevo. O sea que cada vez que yo corro esto, se está cambiando. O sea, en realidad el update se corre una vez.
A menos que en realidad sí quieran hacer un proceso como este, pero bueno, ya son condiciones diferentes. Entonces, la instrucción update lo que hace es modificar información. Cuando ustedes ven algunos programas, no sé si han tenido la oportunidad de ser como capturadores de información o estar al frente de una máquina o de un programa que hacen modificación, ustedes normalmente modifican el dato y después le dan a actualizar, un botoncito que dice actualizar. Bueno, el programador que hizo el programa ese, cuando ustedes modifican un texto aquí, digamos, le pusieron 200 en vez de 100 que tenía, y el botón le da actualizar, lo que sea. Ese programador, al hacer esta ejecución, tiene que armar un update como este. ¿Sí? Tiene que armar un update como este y hacer la ejecución para que se ejecute en la base de datos. Solamente que el usuario final, o sea, nosotros, digamos, si estamos actualizando, no nos damos cuenta. ¿Sí? No nos damos cuenta. Cuando cambian el password de alguna de sus cuentas, de Netflix, de Spotify, de cualquiera de esos, el programa por atrás viene y arma un update. Arma un update y dice, bueno, el password era 1245, ahora va a ser 78910. Y le hace el cambio. Siempre tiene que hacer un update. Solamente que nosotros, los usuarios finales que estamos usando esas aplicaciones, no nos damos cuenta. Igual cuando hacen una inscripción, cuando ustedes entraron, llegaron a Facebook o a Instagram y dijeron voy a suscribirme, le preguntaron, bueno, correo, el nombre, fecha de nacimiento. Esos datos, cuando ustedes le dan submit o OK o confirmar, él hace por atrás un insert into y ejecuta a la base de datos. Y ahí te ingresa como un nuevo suscriptor. ¿Sí? Todos lo que ustedes ven en los programas que tienen que ver con base de datos o con un almacenamiento de información, por atrás arman estos comandos para que la base de datos lo haga. ¿Sí? Siempre. Entonces, por eso es importante que nosotros lo sepamos, porque cuando nosotros nos comunicamos en un programa con la base de datos, tenemos que ir armando estas consultas para insertar información, actualizar información y en un momento borrar información. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos SQL. Bien, última instrucción que vamos a ver hoy. Perdón, me fui. Es la instrucción delete. Bien. La instrucción delete lo que hace es borrar registros de una tabla. ¿Sí? Borrar registros de una tabla. ¿Cómo es la sintaxis? Delete from es la sintaxis. Luego del from va el nombre de la tabla de la cual tú quieres borrar registros. ¿Sí? Ahora, importante aquí. Si yo les mencionaba que el update siempre debe llevar where, porque podrían hacer una modificación masiva en un campo, y eso era un gran problema si lo hacían. Imagínense entonces el delete, que es mucho más impactante si uno comete un error. El delete siempre debe llevar where. ¿Sí? Si el delete no lleva where, entonces la base de datos o el gestor va a pensar que quieres borrar todos los datos y se borra todos los datos, todos los registros o todas las filas. O sea, que si yo tengo 1500 clientes y yo le pongo delete from clientes y lo ejecuto, chao los clientes, todos se fueron. 1500 clientes desaparecieron. ¿Sí? Y eso obviamente sería terrible. Entonces, si yo quiero hacer un registro, borrar un registro o borrar varios registros, tengo que confirmar siempre con el where. El where es mi instrucción que me va a decir cuáles son los registros que quiero borrar. ¿Sí? Bien, y la instrucción es igual, el where funciona igual en el select y en el update. Lo que hace es ver la condición que ustedes le colocan y solo las que cumplan con esa condición son los registros que van a generarle esa operación. En este caso, borrar ese registro. Bien, pero puede borrar uno, que en este caso, digamos, en este ejemplo, se estaría borrando solo un registro, porque el ID cliente es único y solo hay uno.
solo hay un ID cliente 1, o sea, va a borrar uno. Pero aquí, en este ejemplo que yo pongo, delete from clientes, where edad menor que 14, puede ser que yo tenga 5 o 20 o 100 clientes menores de 14 años. Y todo lo que van a cumplir con esta condición se borra. ¿Sí? O sea que él puede borrar un registro o 5 registros o 20 o 100. Todo el que cumpla con el where. ¿Sí? No tiene límites. Por eso le dije que si no le ponen where, puede borrar todos los registros de la tabla. El último ejemplo, delete from pedidos, where monto igual a 0. Eso quiere decir aquí que va a borrar todos los pedidos que al final no generaron ningún tipo de monto, o sea que lo dejaron en blanco, y va a borrarlo como para evitar tener registros basura allí. Bien, vamos a ver entonces esta instrucción delete en el SQL. Bien, utilizando la misma tabla de empleados, tengo 7 empleados aquí, y voy a borrar uno. ¿Sí? Voy a poner delete from empleados, el nombre de la tabla, y ahí entonces debería siempre ir el where. Como buena práctica, yo cuando hago deletes, el where siempre lo dejo al mismo nivel que el delete. Se dieron cuenta que cuando hago un select o cuando hago un update, yo le coloco abajo como que la secuencia como para verlo mejor. El delete, por costumbre, por buena práctica, yo dejo el where al lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede hacer de que como uno hace la selección de la fila y no selecciona bien una segunda fila, ejemplo, si la tuviera así, y solo selecciono esto y lo corro, bueno, ahí se fue un delete sin where. Y bueno, ya sabrán los casos que he visto y que he vivido con estas condiciones y que he pasado noches enteras tratando de salvar información porque ha pasado esto. ¿Sí? Porque ha pasado esto. A veces no a mí, sino a compañeros, pero cuando uno trabaja en un centro de cómputo y hay un error, por no decir otra palabra, de esta magnitud, en realidad básicamente muchos de los miembros del equipo se tienen que quedar tratando de salvar la situación, buscando backup y tratando de que quede al día siguiente la base de datos lo más estable, lo más parecido posible antes de hacer de la ejecución de eso, ¿no? Entonces, bueno, en el where tienen que ubicar la condición que lo haga único al que ustedes quieren borrar. Digamos que yo quiero borrar al empleado número 7. Quiero borrar a Claudia Gutiérrez, ¿sí? Yo tendría que buscar cómo decirle a la base de datos que solo la borre a ella. ¿Sí? Por lo regular, uno utilizaría la llave, el cote empleado, ¿sí? Entonces, yo utilizaría la llave, cote empleado, igual 7. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es borrar la bitácora ahí abajo, selecciono y ejecuto. Aquí me dice que el delete salió correcto y aquí me confirma la cantidad de registros que afecté con mi query. ¿Sí? Ahí dice un registro afectado. Bien, voy a ver entonces select asterisco from empleados y ahora me doy cuenta de que ya no existe el empleado número 7, lo borré, solo existe 6 empleados. El delete entonces cumple su misión y borra el registro que ustedes les indicaron. ¿Sí? Siempre con la recomendación de que traten de que el where se mantenga al mismo nivel para evitar situaciones que puedan entonces empeorar todo lo que ustedes estén haciendo con sus SQL. Bien, ahora voy a tratar de borrar, o sea, voy a hacer una prueba aquí. Voy a borrar al empleado número 4 o a tratar de borrar al empleado número 4. Entonces, trato de borrar al empleado número 4, ejecuto. ¿Sí? Y aquí abajo me va a mandar un mensaje, que ese es el que, digamos, quería que viéramos. Aquí está un mensaje. No me dejó borrar al empleado número 4. Aquí me mandó que no puedo. ¿Por qué? Dice, no puedes borrar o actualizar a
a este registro, dice aquí, porque hay una llave foránea que lo contiene, ¿sí? Eso quiere decir que este empleado número 4 está en alguna tabla ya, digamos, referenciado, ¿sí? Entonces, lo que quería que vieran era cómo esa referencia que hicimos al principio de la clase, donde hicimos una llave foránea, hace que mi base de datos mantenga una integridad de la información. No me permite borrar al empleado número 4 porque ese empleado número 4 ya está grabado en otra tabla. Puede ser una tabla de planillas, puede ser una tabla de bonificaciones, puede ser una tabla de comisiones. En cualquiera de esas otras tablas, alguno tiene grabado al empleado 4. Y eso quiere decir que se hizo una referencia o un foreign key con el empleado número 4 en esas otras tablas, o mejor dicho, con el campo de empleados. Y entonces, esa referencia que se hace con el foreign key hace de que en la base de datos te mantenga esa seguridad, de que no te va a dejar un dato colgando o un dato incompleto. Si el empleado 4 ya se utilizó en algunas de las tablas de pago de planillas, bonificaciones o comisiones, ese empleado no se va a poder borrar nunca, porque hay una integridad referencial y la base de datos te va a llevar esa administración, gracias a que uno realizó la base de datos de manera correcta cuando la fue creando. Le colocó sus llaves primarias, le colocó sus llaves foráneas, entonces la base de datos se va a mantener íntegra. No va a permitir que hayan huecos o saltos o información incompleta. Eso es gracias a las llaves foráneas. ¿Sí? Entonces, quería mostrarles eso. Dirán ustedes, ¿por qué no pasó con el empleado 7? Bueno, porque el empleado 7 no tenía ningún tipo de registros en ninguna de las otras tablas, entonces permitió borrarlo sin problema, porque este empleado 7 en realidad se hizo relativamente nuevo, pero el empleado 4 sí tiene referencia y sí tiene registros grabados en otras tablas y no va a permitir borrarlo nunca, ¿sí? Porque si no, me dejaría espacios en blanco en la base de datos porque estoy haciendo referencia a un empleado que ya no existe, ¿sí? Entonces, eso no lo va a permitir la base de datos. Por eso es importante, entonces, ir creando nuestra base de datos. Fíjense con las llaves foráneas, tal cual lo vimos al principio. Esta es la explicación de la llave foránea que hicimos. Estas referencias, llaves foráneas que hicimos al principio, lo que hacen es evitarnos problemas en el futuro con nuestros datos, ¿sí? Por eso son importantes que uno las tome en cuenta al momento de crear las tablas. Bien, preguntas con el delete. Bien, si no hay preguntas con el delete, este es el último tema. Vamos a pasar a su plataforma para ver las actividades que tienen esta semana. Deme un segundo para buscarla. Bien, unidad 3, ustedes tienen ahora el quiz número 2. ¿Sí? El quiz número 2, aquí hay un par de videos que hablan sobre el update, sobre el insert, sobre el select, y es bueno que lo vean para que tengan otras referencias, otros videos de apoyo. Bien, después que vean esos videos, después que practiquen un poco lo que vimos hoy, pueden entrar al Socrative, a la sección del Login Student, colocan el nombre de su aula, que es el BD 1546, su nombre y contestan las preguntas que están allí. En esta ocasión, las preguntas no solo van a ser escoger la mejor respuesta, sino que va a ser, también hay algunas que ustedes deben de colocar la instrucción. ¿Sí? Ahí les pido que cuando coloquen la instrucción lo hagan, como dice ahí, en mayúscula, para poder que el Socrative le haga la validación y lo califique una vez. Traten de no utilizar Enter, colóquenles todo en una sola línea y para poder que hagan la validación correcta, ¿sí? Coloquen la instrucción
un solo espacio para separar cada palabra de la instrucción. Igual cuando son instrucciones o comandos que ustedes van a colocar, yo las reviso, o sea que la nota que le da el Socrative no es definitiva, yo las reviso a ver si fue que colocaron un espacio de más y el Socrative no se dio cuenta, entonces yo las reviso y les cambio la nota si es necesario. Entonces, tienen que hacer ese quiz y ese quiz, si no me equivoco, va a estar hasta el próximo martes o miércoles de la próxima semana. Tienen otra actividad que no está listada aquí, ¿sí? Que va a ser su examen parcial, ¿sí? El examen parcial lo vamos a hacer el fin de semana, ¿sí? Es una actividad que se va a habilitar aquí en la plataforma educativa y esas actividades de la plataforma educativa tienen un tiempo límite. Van a tener 90 minutos para hacer su examen parcial. Los temas que van a venir en ese examen parcial es hasta los que vimos hoy, desde la semana 1 hasta la semana 3, ¿sí? Que es esta. Van a venir, escoger la mejor respuesta, va a venir completar los espacios, va a venir una selección de conceptos o conceptos válidos, o sea, pareos. Y bueno, esos son, creo que son 3 partes. La parte de escoja la mejor respuesta es parecido a los quiz. La sección de llenar espacios son instrucciones que van a venir incompletas y ustedes van a tener que seleccionar cuál es la sentencia que va en cada uno de los comandos como para completarla de manera correcta. Se va a habilitar ese examen parcial el sábado, ¿sí? El sábado de aproximadamente 10 de la mañana y va a estar habilitado todo el sábado y todo el domingo hasta la medianoche del domingo, ¿sí? O sea que tienen prácticamente 2 días para realizar el examen. El examen va a tener una duración de 90 minutos, o sea que cuando ustedes comienzan a hacer el examen, deben de seguir hasta terminarlo. No se entretengan en algo más, no es que comiencen a contestar las 2 primeras preguntas y después se van a comer y regresan porque se va a estar contando el tiempo. Una vez inicien, deberían terminarlo porque pasados 90 minutos se cierra con las respuestas que ustedes pudieron contestar y esas son las que va a calificar. Bien, entonces van a tener entre el sábado y domingo para hacerlo. Ustedes seleccionan el horario, solamente que una vez comiencen deben terminarlo. Igual yo le voy a mandar un correo para recordarles la fecha y la hora que van a estar abierta ese examen para que estén pendientes este fin de semana. Por eso el quiz les queda un poquito más. Digamos que el quiz se extiende hasta el martes, si no me equivoco, de la próxima semana. Precisamente porque tenemos el examen parcial en el medio y así ustedes se dedican a hacer una actividad a la vez. Bien, pregunta de las 2 actividades que acabo de explicar. Todo claro, profe. Bien, perfecto. Les mando un correo entonces para que recuerden el viernes, más o menos les estaré enviando un correo para que ustedes sepan que el sábado a partir de las 10 de la mañana aproximadamente va a estar habilitado el examen y que se acuerden entonces hacerlo. Si no hay ninguna pregunta más, entonces nos vemos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden entonces el examen parcial y el quiz son 2 actividades para esta semana. Ambos son de manera individual. Estimados, entonces nos vemos el próximo miércoles. Saludos y que estén bien. Profesor, buenas noches. Hasta luego. Hasta mañana, profesor. Hasta luego.